Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Alberto Núñez Hernández. Soy estudiante de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UAMX. Curso la clínica de unidad de cuidados intensivos. En este video vamos a desarrollar el tema de monitoreo del paciente crítico con daño renal. Vamos a realizar algunas intervenciones de enfermería en este tipo de pacientes, el tratamiento de diálisis, hemodiálisis, antes, durante y después. También veremos lo que es la fisiopatología en general, la insuficiencia renal crónica, algunas terapias de tratamiento de sustitución de hemodiálisis. Vamos a ver los catéteres, los sitios de inserción de líneas arteriales, accesos vasculares. Les vamos a dar especificaciones de cada una. Bueno, comenzamos. Generalidades de la función renal. Número 1. Filtra la sangre y elimina productos de desechos de metabolismos, así como sustancias endógenas y exógenas. Número 2. Mantiene el balance hidroeléctrico. Número 3. Regula el equilibrio ácido-base. Número 4. Secreta hormonas como la eritropoyetina y la retina. Número 5. Modifican sustancias como la vitamina D para la regulación del fósforo y el calcio. IRC, insuficiencia renal crónica. IRC se define la insuficiencia renal crónica como la presencia de daño renal con una duración igual o menor a 3 meses, caracterizado por anormalidades estructurales o funcionales, con o sin descenso de la tasa de filtración glomerular a menos de 60 ml sobre minuto sobre 1.73 metros cúbicos. La etiología de la cual es derivada la IRC es principalmente por 3 enfermedades como la diabetes mellitus, hipertensión y la enfermedad renal poliquística. La tasa de filtración glomerular es el mejor método para calcular la función renal. Esta consiste en medir la depuración renal de una sustancia, es decir, el volumen de plasma del que puede ser eliminada una sustancia completamente por unidad de tiempo. Filtrado glomerular. Número 1. La sangre entra en el riñón a través de la arteria renal. Número 2. Esta se va a dividir hasta llegar al glomérulo renal, llegando por la arteriola aferente. Número 3. Entra adentro de la cápsula de Brodmann, aquí es básicamente donde se produce la filtración. Y número 4. Después saldrá la sangre por la arteria eferente. Tasa de filtración glomerular. Lo normal son 100 a 120 mililitros sobre minuto sobre 1.73 metros cuadrados. Y la tasa glomerular de un paciente IRC es menor a 60 mililitros sobre minuto sobre 1.73 metros cuadrados en menor o igual a 3 meses. Fisiopatología de la IRC. Tenemos una pérdida de nefronas. La nefrona es la unidad funcional del riñón, que es para la filtración en la función renal. Como eso, pues tenemos el flujo de la sangre irá hacia las nefronas que estén sanas, solamente a las que estén sanas como mecanismo de compensación. El cuerpo solo irá, el flujo de la sangre solo irá a la nefrona que esté funcionando. Y también como mecanismo de compensación tenemos una presión. Luego vamos a tener una dilatación en la arteria aferente. Esto va a producir una hiperfiltración e hipertrofia glomerular, a su vez lesionando los capilares del glomérulo. Y vamos a tener como producto final una hiperfiltración y glomerulosclerosis, que ya es la formación de tejido cicatricial en el riñón, y
y esto pues va a generar una proteinuria en la orina y aumento de la presión arterial. La proteinuria es encontramos restos o proteínas en la orina, ya que no es filtrada como debería de ser. Las principales manifestaciones clínicas son la hipertensión arterial, aumento de potasio, que es la hiperpotasemia. Tenemos aumento del fósforo, que es un elemento químico. Tenemos anemia, problemas en los huesos, una enfermedad llamada osteodistrofia renal, y tenemos también enfermedades vasculares. Diagnóstico. La insuficiencia renal crónica se diagnostica mediante la medida en una muestra de sangre de los niveles de creatinina y de urea o BUN, que son las principales toxinas que eliminan nuestros riñones. Además se realizan analíticas de la orina para conocer exactamente la cantidad y la calidad de orina que se elimina. Con estos resultados se calcula el porcentaje global del funcionamiento de los riñones, que es el filtrado glomerular, que va a determinar el grado de insuficiencia renal. El diagnóstico se clasifica en estadios, estadio 1, 2, 3, 4 y 5. En el estadio 1 tenemos un daño renal con filtrado glomerular normal, que es mayor a 90 mililitros sobre minuto. En el estadio 2 tenemos un daño renal con filtrado glomerular ligeramente disminuido de 60 a 89 mililitros sobre minuto. En el estadio 3, filtrado glomerular moderadamente disminuido de 30 a 59 mililitros sobre minuto. Estadio 4, filtrado glomerular gravemente disminuido, que es de 15 a 29 mililitros sobre minuto. Y en el estadio 5 tenemos lo que es el fallo renal, que es menor a 15 mililitros sobre minuto. Tratamiento. El tratamiento de la insuficiencia renal crónica se basa en 3 pilares, que son el tratamiento sustitutivo, tratamiento dietético y tratamiento farmacológico. Con estos vamos a controlar lo que es la presión arterial. Dentro del tratamiento dietético pues vamos a supervisar el azúcar, sobre todo en las personas con diabetes. Vamos a reducir peso, vamos a controlar los niveles de lípidos en sangre, vigilar la ingesta de proteínas, sal, líquidos, potasio y fósforo para evitar descargas de la función deteriorada del riñón. Terapia de reemplazo social. El objetivo de la terapia dialítica es la extracción de molecular de bajo y alto peso molecular y exceso de líquido en la sangre, que normalmente se eliminaría por vía renal, y la regulación del medio intra y extracelular. Las opciones de la terapia de reemplazo para los pacientes en insuficiencia renal crónica son el trasplante renal, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal con sus diferentes modalidades. Hemodiálisis. El sistema de hemodiálisis es un equipo médico cuya función es la de reemplazar la actividad fisiológica principal de los riñones en pacientes que sufren de insuficiencia renal, removiendo agua y desechos metabólicos como urea, creatinina y concentraciones altas de potasio, así como iones y sales orgánicas del torrente sanguíneo. Principios de operación. Para realizar un tratamiento de hemodiálisis es necesario extraer la sangre del cuerpo del paciente por medio de tubos estériles, líneas venosas, hacerlas circular hacia un filtro de diálisis o dializador, regresarla al paciente. Este proceso se lleva a cabo en forma continua en cada sesión de hemodiálisis, durante la cual la sangre del paciente se libera paulatinamente de las sustancias tóxicas acumuladas
a consecuencia de su falla renal. El tiempo de duración de cada sesión de hemodiálisis es de 4 horas aproximadamente y la frecuencia es de 3 sesiones por semana. Estos parámetros pueden variar de acuerdo al criterio médico, pero son los indicados generalmente. Hemodiálisis. La hemodiálisis consiste en utilizar un circuito extracorpóreo para eliminar sustancias tóxicas y exceso de líquido. Los componentes principales de la máquina de hemodiálisis son sistema de distribución de dializante, circuito sanguíneo extracorpóreo o circuito del paciente y el dializador. Sistema de distribución de dializante. El circuito del dializante es en el que se prepara este líquido, el cual se compone de una solución de agua purificada mezclada con un compuesto electrolítico similar al de la sangre. Existen dos tipos de sistemas de distribución de dializante. Distribución central. Con este sistema toda la solución de diálisis requerida por la unidad de hemodiálisis es producida por una sola máquina y bombeada a través de tuberías a cada máquina de hemodiálisis. Y por otro lado tenemos la distribución individual. Con este sistema cada máquina de hemodiálisis produce su propio dializado. El agua tratada entra en la máquina de hemodiálisis pasando a través de un calentador y de una trampa de aire o de burbujas antes de mezclarse con el concentrado para formar el líquido dializante. La temperatura de este líquido se mantiene dentro del rango de 34 grados a 42 grados centígrados para prevenir un calentamiento o enfriamiento excesivo de la sangre. La máquina mezcla esta agua con una solución concentrada, que es el concentrado de hemodiálisis, y con agentes amortiguadores del pH, también llamados buffers, como acetato, bicarbonato, estos con el objetivo de aproximar las concentraciones de solutos ideales de la sangre a la solución resultante. Se le conoce comúnmente como dializante. Circuito sanguíneo extracorpóreo. En este circuito se extrae del paciente una porción de su sangre que se hace pasar por un circuito estéril a través del dializador para después difundírsela regresándola en forma continua. Esto con el fin de lograr un acceso sanguíneo con flujos adecuados para llevar a cabo el tratamiento. Se realiza al paciente una sencilla operación, lo que se denomina acceso vascular, que nos permite conectar el sistema circulatorio con la máquina. Accesos vasculares para hemodiálisis. Fístula arteriovenosa interna. Para crear el acceso vascular se construye una fístula arteriovenosa uniendo quirúrgicamente la arteria periférica principal, comúnmente la arteria radial de la muñeca, con la vena adyacente. Esta fístula debe manejar un flujo de sangre dentro del rango de 400 mililitros sobre minuto y 1000 mililitros sobre minuto. La sangre que entra a la fístula mantiene una presión alta, provocando que se expanda el diámetro de la vena. Gracias a esto se puede insertar una o dos agujas dentro del vaso sanguíneo. Los cuidados de enfermería de la fístula arteriovenosa se pueden dividir en tres diferentes. Número 1. Cuidados previos para la realización de la fístula. Vamos a proporcionar información al paciente relativamente de la fístula arteriovenosa. Vamos a hacer una descripción, utilidad y cuidados a aplicar. No utilizar para punciones o canalizaciones las venas o arterias del brazo o antebrazo donde se vaya a realizar la fístula arteriovenosa. Generalmente se realiza en la extremidad no dominante. En el caso de tener que emplear esta extremidad, pinchar solo la vena del dorso de la mano y la arteria humeral. Realizar en este caso una punción y una hemostasia cuidadosa. Vamos a anotar en el apartado de precauciones de plan de cuidados la próxima realización de la fístula arteriovenosa interna y la extremidad elegida, señalándolo de forma visible para evitar su punción. La fístula arteriovenosa típicamente toma unos 3 o 4 meses de estar en condiciones de usarse en la hemodiálisis. La fístula puede usarse
durante muchos años. Dos, cuidados en el periodo postquirúrgico. Vamos a medir los signos vitales y valorar el estado de hidratación del paciente, especialmente en pacientes mayores. Verificar el buen funcionamiento de la fístula arteriovenosa. Vigilar el apósito para detectar posibles pérdidas hemáticas. Vamos a realizar cura de la incisión con suero fisiológico y antiséptico. Mantener la extremidad elevada para favorecer la circulación de retorno y evitar edemas. Vamos a explicar al paciente que debe movilizar el brazo suavemente durante las primeras 24-48 horas para favorecer la circulación, evitando ejercicios bruscos que puedan ocasionar sangrado. Vamos a tomar el pulso periférico para detectar isquemias, evitando la aplicación de vendajes comprensivos de la extremidad afectada. No realizar tomas de presión arterial ni punciones en el brazo de la fístula. Anotar el plan de cuidados, la fecha de realización de la fístula y su localización. Número 3. Educación del paciente, autocuidados. No coger peso con el brazo portador de la fístula. No hacer ejercicios bruscos con el brazo. No llevar objetos que compriman. O hacer una autovaloración de TIL. Adecuada compresión ante situaciones de sangrado. Catéteres venosos centrales. Los catéteres permanentes tienen tubos diseñados para ser utilizados durante periodos más prolongados y tienen menos incidencia de infección. La localización más habitual es la inserción de los catéteres venosos centrales en la vena yugular interna, siendo su principal ventaja la fijación a piel y la limitación de la movilidad de cuello. Como alternativa está la vena femoral. Se debe evitar la vena subclavia por la alta incidencia de estenosis venosa central. Cuidados en la inserción, mantenimiento y retirada del catéter venoso central. Técnica de inserción. Higiene de manos. El uso de guantes no debe excluir la higiene de manos. Número 2. Preparación de la piel. Limpieza de la zona de punción con agua y jabón de clorexidina. Se aclara y se secará completamente. Número 3. Medidas de barrera. Vamos a tener uso de medidas de barrera durante toda la inserción del catéter venoso central. La adopción de barreras de máxima esterilidad, como gorro, mascarilla, bata estéril, guantes estériles y sábanas estériles grandes que cubran principalmente al paciente. Número 4. Técnica de inserción. Vamos a seleccionar el lugar de inserción valorando el riesgo de infección frente al riesgo de complicaciones mecánicas. En este sentido, el acceso subclavio es el de menor riesgo de infección que infección presenta. Las inserciones subclavia y yugular se recomiendan en posición de Trendelenburg y las inserciones femorales en decúbito supino. Las inserciones se realizarán utilizando la técnica de Seldinger, que consiste en puncionar la vena con una aguja metálica conectada a una jeringa. Se realiza presión negativa para detectar mediante su llenado de sangre la localización del vaso. Luego se introducirá suavemente una guía metálica de punta blanda que no debe presentar resistencia a su paso. Posteriormente se retirará la aguja dejando la guía metálica introducida y a través de esta se introducirá el catéter definitivo. Tras la inserción se recomienda comprobar que no hubo colocación arterial midiendo una PVC. Vamos a limpiar los restos hemáticos y desinfectar para posteriormente fijar el catéter de la piel. La fijación del catéter se realizará preferentemente mediante sistemas de sujeción sin sutura para disminuir el riesgo de infección. Y vamos a cubrir el punto de punción mediante un apósito transparente semipermeable estéril que permita la visualización del punto de inserción sin manipulaciones. Mantenimiento del catéter venoso central. Vamos a vigilar diariamente el punto de inserción de los catéteres vasculares sin retirar el apósito, buscando signos de alarma como eritema, dolor o supuración. Número 2.
Vamos a curar la zona de inserción. Retirada traumática del apósito sin obedecer el punto de punción, limpieza y retirada de los restos hemáticos con gas estéril y suero fisiológico. Número 3. Apósitos. Efectuar una higiene de manos antes y después de cada cambio de apósito y curar del punto de inserción. Utilizar guantes estériles para realizar el cambio de apósito del catéter venoso central. Se cambiará el apósito transparente una vez por semana y el apósito de gasa cada 48 horas, además de cuando estén visiblemente sucios, húmedos o despegados. Número 4. Mantenimiento de los sistemas de infusión y accesorios. Para la manipulación de equipos motores, efectuar un lavado higiénico de manos y utilizar guantes limpios. En el momento de la higiene del enfermo y otras actividades que puedan poner un riesgo de contaminación, proteger el apósito de las conexiones, cambiar los equipos, alargaderas y conectores cada 96 y 72 horas y siempre que estén las conexiones visiblemente sucias o en caso de desconexiones accidentales. Número 5. Vamos a lavar y permeabilizar del catéter. El catéter se debe lavar con solución fisiológica estéril previa y posteriormente a la administración de medicación y sellarse al terminar el procedimiento. Para evitar daños en el catéter, durante el lavado deberá usarse jeringas de 10 mililitros, aun cuando en el lavado se administren menos de 10 mililitros. Retirada y cambio del catéter venoso central. Cambiar un catéter de múltiple luz por uno de menos luces cuando ya no sean imprescindibles. Retirar cualquier catéter que no sea absolutamente imprescindible. Cuando la inserción del catéter se ha realizado de forma urgente y sin poder utilizar una técnica estéril, se recomienda el cambio del catéter antes de las 48 horas y la colocación de uno nuevo en diferente lugar. No se debe realizar recambio con guía cuando existe evidencia de infección relacionada con catéter. Los catéteres centrales no habrán de ser reemplazados de forma rutinaria. Vigilar signos locales y sistémicos de infección. Se cambiarán los catéteres venoso central si se observa saturación de la zona de inserción. Injertos arteriovenosos. Los injertos tienen como ventaja la mayor superficie, canalización más fácil y corto tiempo de maduración. Las ventajas fundamentales es que a largo plazo la permeabilidad es menor que una fábrica. Para colocar una prótesis, antes se debe identificar la arteria y la vena con el diámetro adecuado para el implante, que no debe ser menor de 3.5 a 4 milímetros. Posteriormente se elegirá la configuración que pueda ser recta, curva o en asa. Los injertos arteriovenosos generalmente no son tan duraderos como las fístulas arteriovenosas, pero un injerto bien cuidado puede durar varios años. La localización más frecuente de un injerto recto entre la arteria radial y la vena basílica. En antebrazo no dominante, después de asa en antebrazo entre arteria braquial y la vena basílica, y menos frecuentemente se usa la arteria braquial y la vena axilar. La maduración de los injertos arteriovenosos requieren de 2 a 3 semanas para conseguir la adecuada adhesión entre el injerto y el túnel subcutáneo. Los pacientes a quienes se les realizó un injerto AB deben pasar la noche en el hospital en observación. A veces puede haber hinchazón o enrojecimiento en la zona donde se colocó el injerto. Los pacientes no deben levantar cosas pesadas. Una lesión en el brazo puede ocasionar sangrado. Cuando vaya al médico, no deje que nadie le tome la presión arterial, le coloque una intravenosa o le extraiga sangre del brazo que tiene la fístula o el injerto. Si tiene un injerto AB, no vista nada ajustado a los brazos o las muñecas. La ropa y las alhajas ajustadas pueden reducir el flujo sanguíneo del injerto, lo cual puede dar lugar a la formación de coágulos sanguíneos dentro del injerto. Tampoco se acueste ni duerma sobre el brazo. Una bomba de sangre mueve la sangre a través de un tubo externo hacia el dializador. Como medida de seguridad, los detectores de aire espuma
Son empleados para detectar la presencia de aire en la línea sanguínea y prevenir que este aire sea bombeado hacia el paciente. Las presiones sanguíneas externas, arterial y venosa, son monitoreadas y cuando las alarmas de alta y baja presión se activan, cesa la función de la bomba de sangre. Debido a que la sangre tiende a coagularse cuando entra en contacto con superficies extrañas, con el dializador se infunde heparina en el lado arterial del circuito sanguíneo por medio de una bomba de infusión en un rango predeterminado. La heparina actúa como anticoagulante tanto en el paciente como en el circuito sanguíneo. Dializador. Los dializadores son componentes desechables en donde se lleva a cabo el intercambio de solutos. Estos son de forma cilíndrica construidos por dos compartimentos. Uno está formado internamente por millares de fibras semipermeables huecas microporosas por donde se hace circular la sangre, mientras que el dializador fluye fuera de las fibras. Hay muchos tipos de dializadores, también llamados riñones artificiales. Los componentes básicos son una membrana semipermeable sintética y el dializante. La membrana de diálisis constituye una barrera efectiva frente al paso de contaminantes de alto peso molecular, el dializante a la sangre. De esta manera, las bacterias completas, hongos y algas no pueden atravesar las membranas estándar de hemodiálisis a menos que la membrana se encuentre dañada. El agua y los metabolitos son intercambiados entre la sangre y el líquido dializante por medio de la difusión, osmosis y ultrafiltración. La difusión es el principal mecanismo por el cual se eliminan moléculas y depende de la diferencia entre la concentración plasmática y del líquido de diálisis, el área de superficie de la membrana semipermeable y el coeficiente de difusión de la membrana. El tamaño y la carga de la molécula influye directamente en su paso por la membrana semipermeable. Mientras menor sea el peso molecular de una sustancia, su gradiente de difusión por la membrana aumenta. Convección. La convección permite la eliminación de solutos siguiendo el flujo de líquido. Ultrafiltración. La ultrafiltración se refiere a la eliminación de agua libre debido a la aplicación de una presión hidrostática negativa que puede ser manipulada dependiendo del exceso de volumen que se desea eliminar. Técnicas convectivas. Surge con la finalidad de aumentar la eliminación de las moléculas de mediano y gran tamaño que se transfieren por mal difusión. Las técnicas convectivas usan una membrana sintética biocompatible de alto flujo y realizan una ultrafiltración superior a la necesidad para eliminar el líquido acumulado por el enfermo entre dos sesiones de diálisis. Técnicas convectivas clásicas. Hemofiltración. La eliminación de solutos en la hemofiltración depende del coeficiente del cribado, que es el cociente entre la concentración del soluto en el ultrafiltrado y en el agua del plasma, y de la tasa de ultrafiltración. Para conseguir una dosis de diálisis adecuada según los criterios basados en la eliminación de urea, es necesario conseguir en cada enfermo un volumen convectivo equivalente a su volumen de distribución de la urea, un mínimo de 30 litros. Para conseguir una tasa tan alta de ultrafiltración es necesario un flujo de sangre superior a los 400 mililitros sobre minuto. Acetate Free Biofiltration. La AFB es una técnica de hemodiafiltración en la que el líquido de diálisis no contiene ninguna base, ni acetato ni bicarbonato. La tasa de ultrafiltración extra es de 6 a 12 litros y el líquido de reposición de una solución de bicarbonato sódico. El objetivo de esta técnica es eliminar el acetato del baño de diálisis y controlar el equilibrio ácido-base de una forma individualizada. Para garantizar un correcto ajuste es preciso realizar controles de las concentraciones de bicarbonato en sangre pre y post diálisis al inicio de la técnica
y siempre que se modifiquen las condiciones de la diálisis. Hemodiafiltración convencional. La hemodiafiltración combina los dos principios de difusión y convección con flujos arteriales menores y tasas de ultrafiltración de hasta 12 litros por sesión. Con una eliminación de medianas y grandes moléculas intermedia entre la hemodiálisis y la hemodificación, se consigue un aclaramiento de muy pequeñas moléculas muy superior a la hemofiltración. La eliminación difusa de un soluto disminuye su concentración plasmática conforme progresa la sangre por el dializador, reduce su eliminación convectiva, que es proporcional a su concentración en el compartimiento sanguíneo. Parade Filtration Dialysis es una técnica de hemodiafiltración diseñada para evitar las interferencias entre el transporte conectivo y difusión. Consta de dos dializadores acoplados en serie. El primero se realiza una ultrafiltración de 9 a 12 litros y en el segundo una hemodiálisis tradicional. En la conexión existente entre ambos se efectúa la infusión de líquido de reposición. Hemodiafiltración con doble filtro y regeneración de ultrafiltrado. En una primera fase la sangre pasa por un dializador de alta permeabilidad, fase conductiva, generando un ultrafiltrado que se hace pasar por una resina hidrofóbica con gran capacidad de adición, fase adsortiva. Posteriormente, el ultrafiltrado libre de solutos adheridos a la resina se devuelve a la sangre, que pasa por un segundo dializador para eliminar las pequeñas moléculas y realizar la ultrafiltración necesaria para conseguir el peso seco, fase difusiva. Diálisis peritoneal. Con el término de diálisis peritoneal englobamos todas aquellas técnicas de diálisis que utilizan el peritoneo como membrana de diálisis y la capacidad de esta para permitir, tras un periodo de equilibrio, la transferencia de agua y solutos entre la sangre y la solución de diálisis. Peritoneo, cavidad peritoneal, espacio comprendido entre el peritoneo parietal y visceral. En condiciones normales presenta unos 10 mililitros de líquido con alto contenido en fosfatidilcolina. Esta cavidad puede acumular grandes volúmenes. Membrana peritoneal, membrana serosa continua que se comporta como una membrana semipermeable imperfecta, permite el paso del agua y solutos en función de su tamaño y tiene una superficie de 1 y 2 metros cuadrados. Cubre la superficie de las vísceras abdominales, peritoneo visceral, y la superficie interna de la pared abdominal, peritoneo parietal. Vascularización. El peritoneo visceral recibe sangre de la arteria mesentérica superior y el retorno venoso se realiza por la circulación portal. El peritoneo parietal se nutre de las arterias lumbares, intercostales y epigástricas, y el flujo venoso se realiza por la vena cava. La microcirculación está formada por las células endoteliales de arteriolas y capilares. Transporte peritoneal. El transporte se realiza entre la microcirculación y la cavidad peritoneal mediante la combinación de dos mecanismos, difusión y convección. La participación de uno u otro varía según hagamos referencia al transporte de agua o de solutos. Transporte de solutos. Es el mecanismo principal, aunque la convección también participa en el transporte de algunas moléculas y electrolitos. Transporte de agua. Mediante convección, ultrafiltración, depende del gradiente osmótico generado por el agente integrante de la solución de diálisis y de la presencia de acuaporinas. Absorción, mediante el cual diferentes cantidades de líquido y partículas avanzan desde la cavidad peritoneal. El drenaje linfático a través de la ruta diafragmática principal y la omental representa una de las vías de absorción más importantes.
Catéteres. El catéter es el elemento que permite la comunicación entre la cavidad peritoneal y el exterior. Debe permitir el flujo bidireccional del dializado sin molestia ni dificultad. El catéter es un tubo de silicona o poliuretano flexible, permanente o crónico, o semirrígido, temporal o agudo, de longitud variable, pediátricos para adultos, transtorácicos, con una porción externa y otra interna. A la porción externa se le une la línea de transferencia plástica o de titanio. La porción interna tiene un trayecto subcutáneo y otro intraperitoneal. Clasificación de catéteres peritoneales. Catéter recto Tenkhoff, con uno de los dos manguitos de Dacron Hoops que producen una reacción fibrótica, lo que permite una mejor fijación del catéter y una menor progresión de las infecciones del orificio túnel hacia la cavidad peritoneal. Catéter Curl-Cat. Este catéter permite separar las capas parietal y visceral del peritoneo. El número de orificios en el segmento distal garantiza mejor difusión y drenaje. Catéter Toronto-Webster. Este catéter tiene dos discos de silicona perpendiculares en el tramo final para separar el epiplón y el intestino lejos de los agujeros. Tiene un cuff profundo que presenta un disco de Dacron. Está diseñado para minimizar las fugas y fijar el catéter. Al lado de este disco tiene una bolita de silicona para permitir que el catéter atrape el peritoneo y la fascia posterior entre el disco y la bolita, quedando el cuff o Dacron interno en el interior del músculo recto del abdomen. Este es un método diferente de implantación al que se hace con el catéter Tenkhoff. Catéter Missouri. Es similar al catéter Tenkhoff, pero presenta la misma fijación interna que el catéter de Toronto. Además, para que no se migre, el catéter tiene una curvatura natural de 45 grados. Esto facilita la dirección de la posición intraperitoneal del catéter hacia la pelvis y la porción externa al salir de una dirección descendente, que según algunos estudios permite la disminución en el número de infecciones del orificio respecto a la salida lateral o ascendente de otros catéteres. Relación de síntomas y signos de alarma. Aquí nos muestra imágenes de las incisiones de los catéteres y las reacciones de la piel. Aquí tenemos la incisión y la piel normal. También puede presentar enrojecimiento alrededor del sitio de salida. Va a presentar dolor abdominal. Va a tener secreción, características, color, olor y cantidad. Va a presentar como síntoma fiebre, inflamación o edema. Y aquí vemos la punción con el catéter enfermo. Vamos a mencionar algunas características del sitio de inserción. En un sitio sano tenemos una adecuada fijación del catéter, epitelización completa, no vamos a tener eritema ni cambios en color de piel, sin tejido de granulación o costra, sin sangrado ni supuración y mínima cantidad de líquido seroso. En un sitio infectado va a presentar algún tipo de exudativo, con eritema, edematizado, enrojecido y secreciones sanguinolentas o purulentas. Sistema de conexión. Están formados por líneas de transferencia, que es un prolongador, tubo que conecta el catéter con el sistema de diálisis, conector, pieza que une el catéter con la línea de transferencia, puede ser de titanio o de plástico. Tapón. Permite cerrar la línea de transferencia mientras no se está realizando un intercambio, puede ser de rosca o clampado. Sistemas de diálisis. En el caso de la diálisis peritoneal continua ambulatoria DPCA, el más utilizado en el sistema
en I y hace referencia a su diseño. Un extremo se dirige a la bolsa que contiene la solución de diálisis y el otro a una bolsa vacía. Este sistema ha permitido reducir la tasa de peritonitis. También para la conexión entre la línea de transferencia y el sistema de diálisis existen diferentes mecanismos y algunos permiten la conexión autónoma a pacientes ciegos o con problemas de manipulación. Soluciones de diálisis. Son líquidos transparentes, apirógenos y estériles compuestos de una solución de volumen variable, hidroelectrolítica, tamponada y con un agente osmótico. En general, las soluciones de diálisis ejercen un efecto perjudicial a tres niveles: lesión química por su pH ácido, lesión física por su elevada osmolaridad y efecto citotóxico debido a sus componentes y posibles contaminantes. Agentes osmóticos. La glucosa en sus tres presentaciones 1.36, 2.27 y 3.86% de dextrosa anhidrida, con todas con un peso molecular de 182 DA, continúa siendo el agente osmótico más utilizado. Tiene un perfil de ultrafiltración moderada y en su concentración más alta puede dañar la membrana peritoneal y originar complicaciones metabólicas. Los más utilizados son los polímeros de la glucosa como la icodextrina y las soluciones de aminoácidos. Tipos de bolsas. Tres tipos de concentraciones de líquidos de diálisis. 1.5% contiene 1.5 gramos de glucosa por cada 100 mililitros, que es la bolsa amarilla. 2.5% contiene 2.5 gramos de glucosa por 100 mililitros, la bolsa verde. Y 4.25% contiene 4.25 gramos de glucosa por 100 mililitros, es la bolsa roja. Composición de las soluciones de diálisis peritoneal. Sodio 132 sobre 135 milimol sobre litro. Potasio 0 a 2 milimol sobre litro. Cloro 93 a 103.5 milimol sobre litro. Calcio 1.25 1.75 milimol sobre litro. Magnesio 0.25 a 0.75 milimol sobre litro. Osmolaridad, tenemos la glucosa de 1.35 a 2.27 y 3.86%, tienen 3.46, 3.96 y 4.85. Icodextrina 282, aminoácidos 3.65, tampón, lactato 35 a 40, bicarbonato sobre lactato 2.32 sobre 35 y 25 sobre 15, bicarbonato 34, 39. Tampones y pH. Se han empleado diferentes tampones. El lactato ha dejado de ser el más utilizado, de 35 a 40 milimol sobre litro, pH 5.5. Se metaboliza a bicarbonato y sus efectos indeseables son escasos: dolor en la infusión, encefalopatía, pero ha sido sustituido en la mayoría de los pacientes por el bicarbonato porque es más fisiológico. El pH 7.4 y es el más utilizado en la actualidad. No puede ser almacenado en soluciones con calcio o magnesio, lo que ha obligado a crear sistemas que poseen dos compartimientos que entran en contacto en el momento de difusión. Modalidades de la diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal continua ambulatoria, DPCA. Es muy popular debido a que es un procedimiento sencillo que el paciente puede realizar fácilmente en su domicilio con un entrenamiento adecuado. Por lo general se realizan 3 o 4 recambios de 1.5 a 2.5 litros al día con una duración de 4 a 6 horas durante el día y 8 a 9 horas durante la noche. Diálisis peritoneal automatizada o ciclada. Los pacientes con DPA tienen de 3 a 7 ciclos de 1.5 a 2.5 litros durante un periodo de 9 horas por la noche.
Trasplante renal. El trasplante renal consiste en colocar el riñón de otra persona en el cuerpo de un paciente mediante cirugía. El injerto es colocado en el interior de la parte baja del abdomen y generalmente se conecta la arteria y la vena renal del injerto de la arteria ilíaca externa y la vena ilíaca del paciente. La sangre del paciente fluye a través del riñón trasplantado y el riñón donado comienza a producir orina y a realizar sus funciones. Contraindicaciones para no recibir un trasplante de riñón. Paciente cuya esperanza de vida es menor a 2 años, no candidatos a trasplante de renal. Enfermedades sistémicas incorregibles con corta esperanza de vida, falla renal reversible, historia reciente de cáncer o malignidad intratable, falta de apego al tratamiento, enfermedad psiquiátrica grave y abuso de sustancias, infección crónica o activa. Cuidados del equipo de enfermería en hemodiálisis. Se explica funcionamiento de la máquina. Se le informa de que es necesario dejar la fístula arteriovenosa libre de objetos que puedan comprimirla o se le explica cómo se debe lavar el brazo. Se explican los pasos que debe seguir mientras esté conectado al monitor. Se le comunicarán los síntomas que puede sentir durante la sesión de diálisis, tales como calambre, dolor de cabeza, hipotensión y cuándo deberá visitar a la enfermera ante estos síntomas. Se le facilitará una guía detallada con las nociones sobre el tratamiento de diálisis, higiene, cuidados de la fístula, catéter venoso central, normas de alimentación, ingesta de líquidos y control de peso y signos alarmantes, edema pulmonar, fiebre, síntomas de infección, medicación. Se le explicará los cuidados a seguir con la fístula, la dieta, la restricción en la toma de líquidos y el peso en el tratamiento de diálisis. Cuidados del equipo de enfermería en consulta de trasplante renal. Debe enfocarse sobre 3 elementos fundamentales: fomento de la autogestión, atención multidisciplinar, visión integral del paciente. Son objetivos de la consulta de enfermería de trasplante renal para mejorar el seguimiento y control de los pacientes sometidos a trasplante renal, responder a las necesidades del paciente desde una perspectiva integral, fomentar en el paciente su autocuidado, desarrollar un equipo multidisciplinar. Intervenciones de enfermería en IRC. Establecer una relación de confianza y respeto, determinar la ingesta y los hábitos del paciente, facilitar la identificación de las conductas que se desean cambiar, proporcionar información acerca de las necesidades de la modificación de la dieta, proporcionar material informativo atractivo como guía, comentar los gustos y adversiones de alimentos del paciente, determinar el conocimiento del paciente de los 4 grupos de alimentación básica. Diagnóstico enfermero. NANDA. Riesgo de infección relacionado con enfermedad crónica, insuficiencia renal crónica, procedimientos invasivos, alteración de la integridad cutánea, retención de los líquidos corporales y bajo peso. NOP. Resultados: integridad del acceso para hemodiálisis, conocimiento, manejo de las enfermedades renales. NIC. Intervenciones: control de infecciones, limpiar el ambiente adecuadamente después de cada uso por parte de los pacientes, cambiar el equipo de cuidados del paciente según protocolo del centro, aislar a las personas expuestas a enfermedades transmisibles, lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidado de los pacientes, poner en práctica precauciones universales, usar guantes según lo exijan las normas de precaución universal, llevar ropa de protección o bata durante la manipulación de material infeccioso, garantizar una manipulación aséptica de todas las vías intravenosas, asegurar una técnica de cuidado de heridas adecuada. NANDA. Deterioro de la eliminación urinaria relacionado con multicausalidad manifestado por retención urinaria. NOC. Resultados NOC. Eliminación urinaria, severidad de la infección y función renal. Intervenciones NIC. Terapia de diálisis peritoneal, valoración de la permeabilidad del catéter, observando la dificultad,
Explicar el procedimiento y propósito de la diálisis peritoneal del flujo de entrada y salida seleccionada. Llevar un registro de los volúmenes de flujo de entrada y salida. Calentar el líquido de la diálisis antes de la instalación y del equipo de líquido individual acumulado. Invitar al paciente a vaciar la vejiga antes de la inserción del catéter peritoneal. Evitar el acceso de tensión mecánica sobre los catéteres de diálisis peritoneal, por ejemplo toser, cambios de depósito, infusión de grandes cantidades. Controlar la presión arterial, el pulso, la respiración, la temperatura y la respuesta del paciente durante la diálisis. Intervenciones NIC, terapia de hemodiálisis. Extraer una muestra de sangre para realizar un análisis bioquímico. BUN, creatinina sérica, niveles séricos de sodio, potasio antes del tratamiento. Registrar los signos vitales basales, peso, temperatura, pulso, respiración y presión arterial. Explicar el procedimiento de la hemodiálisis y su finalidad. Comprobar el equipo y las soluciones según el protocolo. Utilizar una técnica estéril para iniciar la hemodiálisis para la inserción de la aguja y las conexiones del catéter. Utilizar guantes, protección ocular y vestimenta que evite el contacto directo con la sangre. Iniciar la hemodiálisis de acuerdo con el protocolo. Fijar las conexiones y los tubos firmemente. Comprobar los monitores del sistema: flujo, presión, temperatura, pH, conductividad, coágulos, detector de aire, presión negativa para la ultrafiltración y sensor sanguíneo para garantizar la seguridad del paciente. Vigilar la presión arterial, el pulso, la respiración, la temperatura y la respuesta del paciente durante la diálisis. NANDA. Riesgo de perfusión renal ineficaz, relacionado con alteraciones del metabolismo, enfermedad renal, insuficiencia renal crónica, infección, régimen de tratamiento. Resultados NOC. Función renal, equilibrio electrolítico y ácido-base, severidad de sobrecarga de líquidos. Intervenciones NIC. Obtener muestras para el diálisis de laboratorio de equilibrio ácido-base, por ejemplo gasometría arterial, orina y suero en las poblaciones de riesgo según corresponda. Obtener muestras secundarias para determinar las tendencias. Analizar las tendencias del pH sérico en los pacientes que tengan afección que incrementan el pH, por ejemplo pacientes con hiperventilación, pacientes diabéticos o con cetoacidosis alcohólica, pacientes sépticos. Analizar las tendencias de pH sérico en poblaciones de riesgo en pacientes con compromiso en estado respiratorio, insuficiencia renal, diabetes mellitus, diarrea o vómitos prolongados, síndrome de Cushing. Observar si el pH arterial está en el rango alcalino o ácido en la media 7.35, 7.45. Observar si el nivel de presión PaCO2 indica acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria o normalidad. NANDA. Riesgo de desequilibrio eléctrico relacionado con disfunción renal. Resultados NOC. Equilibrio hídrico, función renal. NIC. Resultados: mantener un ritmo adecuado de infusión intravenosa, transfusión de sangre o enteral, sobre todo si no está regulada por una bomba. Asegurarse que la solución intravenosa que contenga electrolitos se administre a un ritmo constante según corresponda. Observar si los niveles electrolíticos de suero son anormales, si existe disponibilidad. Monitorizar los cambios del estado respiratorio o cardíaco que indiquen una sobrecarga de líquido o deshidratación. Monitorizar la presencia de signos y síntomas de problemas de estado de perfusión, por ejemplo hipotensión sintomática, frialdad en las extremidades, incluidos los brazos y las piernas, aturdimiento o somnolencia constante, elevación de los niveles séricos de creatinina y BUN, hiponatremia, presión diferencial reducida y presión del pulso proporcional del 25% o menor. NANDA. Perfusión tisular inefectiva cardiopulmonar relacionado con disminución de la concentración de hemoglobina en sangre e hipervolemia. Resultados NOC. Estado circulatorio
presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, presión de pulso, presión arterial media y presión venosa central. NIC, manejo de los signos vitales, manejo de la presión arterial media, manejo ácido base, acidosis respiratoria, manejo ácido base, alcalosis respiratoria, terapia de hemodiálisis, monitorización de estado hemodinámico, incluidas presión venosa central, presión arterial media y presión arterial periférica. Monitorizar la entrada y salida, mantener los ajustes prescritos del ventilador mecánico, por ejemplo, el FiO2, modo ajustes del volumen o presión de la PEP según corresponda.